Buenos días, mi nombre es Gabriela Isabel Vera Garfias. Soy estudiante de Ingeniería Física en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Mi asesor es el doctor César Simón López Monsalvo, cátedra CONACYT, asignada a la UAM Azcapotzalco. Y previo a iniciar con esta charla, me gustaría primero agradecer a la Agencia Espacial Mexicana y al comité organizador de este primer Congreso Nacional de Actividades Espaciales por fomentar estos encuentros que fortalecen o incluso pueden crear nuevas redes de trabajo y de investigación en el ámbito científico y tecnológico de este sector. Nuestro trabajo lleva por título Efectos del campo gravitacional en la sincronización de relojes en órbitas circulares, y es un trabajo que está motivado en la importancia, en ese papel fundamental que ahora tienen los satélites en nuestra vida diaria, y además en esa necesidad de sincronía, en esa necesidad de precisión temporal para un intercambio de información que sea efectiva y eficiente. En ese sentido, partimos desde la gravedad a través de nuestros dos gigantes que dieron estudio a este fenómeno físico. El primero, Isaac Newton, con su ley de gravitación universal, donde precisamente este adjetivo de universal nos describe que es un fenómeno que afecta a todos los cuerpos de la misma manera. Posteriormente, Einstein, con la formulación de sus teorías relativistas, nos describió que el comportamiento gravitacional está determinado por la geometría, por esa curvatura del espacio-tiempo. Y en términos más técnicos podemos hacer esta comparación. En, Mientras que con Newton hablamos de la gravedad como una fuerza, con Einstein la tomamos desde una perspectiva geométrica, que además de ser geométrica no es cualquier geometría, sino geometría riemanniana. En, en el caso newtoniano trabajamos con geometría euclidia, pero a través de fuerzas. Y a manera de hacer una composición sobre la resolución técnica matemática para obtener el campo, el potencial gravitacional de ambos problemas. En el caso newtoniano está determinada por esta densidad de masa, la densidad de masa descrita por Rho, en donde el potencial phi satisface la ecuación de Poisson, que es esta. Y del lado derecho, en perspectiva con la relatividad, eh, con las teorías relativistas de Einstein, lo que obtenemos es dar solución a estas ecuaciones donde este término del lado derecho, del lado izquierdo de nuestra ecuación, está dado por el tensor y el escalar de Ricci. Y del lado derecho obtenemos una constante donde G es la constante de gravitación universal y C la velocidad de la luz. Y este término T se refiere al tensor de energía-momento, es decir, la fuente de este campo gravitacional. Por un lado, en el aspecto newtoniano de abarcar este problema, pues tendremos que dar solución a una función lineal, donde nuestra solución va a estar dada en términos de tres coordenadas espaciales, mientras que en el caso de la relatividad vamos a tener sobre este problema una solución dada por tres coordenadas espaciales y una coordenada temporal. Dar solución a estas 10 funciones para determinar la curvatura
G, que en el aspecto técnico requieren de mayores herramientas matemáticas y que además tienen una complejidad mucho más alta, puesto que aquí daremos solución a 10 funciones que no son lineales, no son homogéneas y además son ecuaciones diferenciales parciales complicadas. Para ello haremos ciertas consideraciones. Esto para el caso de Schwarzschild. La primera es que vamos a considerar un sistema sin fuentes. Es decir, este término T que les mencionaba, el correspondiente al tensor de energía-momento, es cero. Y al afectar el lado derecho de nuestra ecuación, también afectamos el lado izquierdo. Es decir, el tensor de Ricci igual será cero. Esto quiere decir que vamos a tener solución a las ecuaciones de Einstein en el vacío. Posteriormente, la siguiente consideración es una simetría esférica y la última es que el campo gravitacional es estático, es decir, obtendremos un campo independiente del tiempo que además implica que no tiene rotación. De esta manera obtendremos esta expresión y así nosotros logramos fijar la geometría en la cual vamos a trabajar. Posteriormente, debemos centrarnos en el problema del comportamiento en el movimiento sobre las trayectorias en las que vamos a trabajar. Para ello debemos realizar un transporte paralelo descrito por la ecuación en la pantalla, la cual a manera de explicación, el objetivo es trasladar un vector que está en una curva diferente a otro vector. Esto no lo podemos hacer como en el caso trivial, en el que ambos vectores se encuentran sobre un mismo espacio, dado que los vectores velocidad sobre cada órbita necesitan tener una conexión que nos permitan trasladar ese vector de una órbita más externa a una órbita más interna. Esto lo vamos a lograr a través de la conexión de Levi-Civita, que podemos observar aquí por los símbolos de Christoffel, que van a ser estos coeficientes de conexión entre ambas curvas. Y así obtendremos una solución que va a estar dada en términos x0, x1, x2, x3, que al trabajar sobre una simetría esférica vamos a obtener nuestra coordenada temporal, que es t, r el radio, y nuestras coordenadas de latitud y longitud, donde todas ellas son dependientes del tiempo propio, es decir, el reloj que carga cada sistema en una órbita diferente sobre una curva gamma, que es la trayectoria, la órbita circular en la que vamos a trabajar. De esta manera es la perspectiva de nuestro sistema y hacemos una reducción en órbitas circulares de tal manera que al trabajar en el plano ecuatorial tendremos que θ del tiempo propio es pi medios. La otra constante a considerar con un valor fijo es precisamente la del radio, el radio orbital, tanto de la órbita interna como el de la órbita externa, y estos valores al ser constantes facilitan la resolución también de nuestro problema, puesto que las derivadas de estas son cero. Sin embargo, aún nos falta resolver para phi y para t del tiempo propio, de tal manera que podamos satisfacer la relación y la ecuación del transporte paralelo, es decir, esta. Obteniendo así esta expresión donde tenemos una dependencia de omega, donde omega es la velocidad angular. Esa velocidad angular aún la tenemos libre y para la resolución de este problema debemos realizar una normalización, es decir, obtener un valor unitario,
pero además debe ser tipo tiempo. La restricción de hacerlo sobre un vector tipo tiempo es que esta debe ser menor a cero y normalizada. Consideramos esta, esta, esta normalización a c cuadrada, que es -1, y de esta manera damos solución al fijar este valor de la velocidad angular. Realizamos estos cálculos eh, para hacer una comparación entre periodos orbitales, de los periodos orbitales que calculamos con los periodos orbitales que conocemos, que son estos datos que se han obtenido a través de observación, y consideramos los tiempos, los periodos siderales, tanto de la Luna en su trayectoria alrededor de la Tierra, como de la Tierra alrededor del Sol. Y como pueden ver, es una diferencia dada en centésimas y milésimas de día. A pesar de que nosotros estamos trabajando con órbitas circulares, la discrepancia de nuestro sistema con el sistema trabajado sobre órbitas elípticas no es tan considerable y facilita mucho el trabajo y la resolución, hacer estos cálculos para dar solución al problema, a este sistema que manejamos. Y de manera también gráfica, realizamos una simulación con estos cálculos sobre órbitas en el sistema solar. Retomando nuevamente nuestro problema original, la perspectiva ecuatorial sobre este plano la podemos ver de la siguiente manera, donde tenemos un objeto, nuestro cuerpo M, y donde tenemos dos curvas, gamma, que son nuestras órbitas circulares sobre las cuales se mueven nuestros objetos P y Q a lo largo de ella. Un aspecto importante a considerar y que también vimos en la simulación anterior es que mientras más cercanos estemos de nuestro objeto central, la velocidad, este vector tangente, es mayor. Como podemos verlo aquí, el vector tangente en P es mayor al vector tangente en Q. Y la forma de conocer este factor de desfase temporal, como lo describimos ya anteriormente, es a través del transporte paralelo. Es la conexión que debemos encontrar de tal manera que podamos pasar este vector a esta órbita interna y de esta órbita interna ya conocer la proyección de ambos vectores para poder conocer el desfasamiento. Esto se hace a través de este flujo que nos permite trasladar vectores a diferentes curvas, a diferentes espacios. En una manera gráfica, tridimensionalmente de verlo, obtenemos esto, donde tenemos en el plano XY nuestra órbita circular, pero aplicando este eje temporal, lo que obtenemos es una perspectiva de hélices. Son gráficas helicoidales, donde esta línea negra representa esa posición de la Tierra que permanece fija bajo este sistema, y de la órbita azul, que corresponde a la trayectoria de la Luna a través de la Tierra. Y hacemos dos consideraciones adicionales. Agregamos dos órbitas, la curva verde a 1/4 de la distancia de la Tierra a la Luna y la curva roja a 1/2 de su distancia. Nuevamente aquí podemos ver que mientras más cercanos estemos de este cuerpo central, la velocidad que lleva es mayor a la de una órbita externa. Su vector tangente es mayor. De esta manera, este factor de desfasamiento alfa al cabo de un año es de 0.03 segundos por año.
que en escala temporal humana puede parecer imperceptible, es imperceptible, pero es un factor acumulado. Y otra perspectiva de verlo es que este factor que está dado en términos de una escala temporal de 10 a la menos 10 es la misma escala temporal a la que trabajan los procesadores que se encuentran en nuestros celulares, en las computadoras que utilizamos día a día, y en ese sentido sí es apreciable ese desfase. Si tomamos a consideración, como ejemplo, un procesador que trabaje a 4 GHz, el trabajo, las tareas, los ciclos que haga un procesador en esta órbita, en la órbita a un cuarto de la distancia, con respecto al mismo procesador que se encuentre a un medio de la distancia, es del doble. Esto es muy importante, puesto que mientras más alejados estemos de este cuerpo central, de nuestro campo, el tiempo transcurre más rápido. Mientras más cerca estemos de este cuerpo central que provoque el campo, el tiempo propio de este sistema es más lento. Entonces, por ejemplo, el desfase anual de la órbita roja con la órbita verde es que en la órbita roja habrán pasado 0.03 segundos más que en la órbita verde. Recapitulando un poco todo el desarrollo de este trabajo, es importante recalcar que estas correcciones y este resultado del desfasamiento temporal lo podemos encontrar utilizando las teorías relativistas. Si nosotros utilizamos las teorías, la ley de gravitación universal, en una resolución en términos newtonianos, no encontraremos este desfase, puesto que, como vimos al principio, está dado en coordenadas espaciales únicamente, donde esta universalidad también afecta a este tiempo, donde el tiempo es absoluto, caso que en relatividad es apreciable y estamos obteniendo numéricamente este error. Además es importante porque aunque para escala humana a lo mejor no es perceptible, los satélites no tienen una vida útil de 1 o 2 años. Consideramos y tenemos conciencia de, de lo que representa la basura espacial y las complicaciones que tiene a futuro, y en ese sentido es importante realizar estas correcciones temporales, eh, porque al ser un error acumulado, es algo que podemos dar solución a través de este tipo de problemas. Es importante también recalcar que esto es para el caso con las consideraciones de Schwarzschild. Sin embargo, en el trabajo de extenso también consideramos una solución para Kerr, es decir, donde nuestro objeto central, nuestro campo, en nuestro campo sí existe una rotación. Y esto es importante porque es consistente con la realidad de lo que sabemos de nuestros cuerpos celestes, en el sentido que todos nuestros cuerpos celestes tienen una cierta rotación. Y considerar esta rotación complica en manera técnica y matemática la resolución. Sin embargo, se adecúa y es una aproximación más real, donde el factor es también más pequeño. Finalmente, no me queda más que agradecer a mi asesor, el doctor César Simón López Monsalvo, por toda la paciencia,
y trabajo que hemos desarrollado, a la Universidad Autónoma Metropolitana, al CONACYT y a Explosion in the Sky, que fue el compañero musical eh, que me ayudó a lo largo del desarrollo de todo este trabajo. Y sin más por agregar, les agradezco el tiempo prestado y si tienen alguna duda trataré de contestarla de la mejor manera posible. Gracias.